Empezamos el último de los apartados del tema 3, que es el dedicado a la cama hospitalaria. De entrada vamos a ver cuál es la cama normal o la cama articulada, la cama estándar dentro de una habitación de un paciente. Ha ido cambiando con los años, pero la idea más o menos siempre es la misma. La cama hospitalaria es el lugar de reposo del paciente y es el centro de recuperación y de la atención por parte del personal sanitario. Con lo cual tiene que tener una doble función relacionada con la comodidad y con la atención. Entonces, el TCAE debe contribuir a mantener los elementos en perfectas condiciones, por una parte facilitando la comodidad del paciente y por otra previniendo la aparición de lesiones relacionadas con la inadecuada atención en la cama, en especial o casi de forma prioritaria las úlceras por presión, aunque también ciertas lesiones que pueden aparecer en las articulaciones por la falta de movilidad. Entonces, la cama más habitual en un hospital tiene un número de articulaciones que va a oscilar entre 2 y 3, pero la estándar tiene 2 articulaciones y 3 segmentos. Un segmento para el tronco, otra para la pelvis y otra para las piernas. ¿Vale? Una para la parte superior del cuerpo, otra para la zona de la cadera y una tercera para las piernas. Sin embargo, últimamente la tendencia es en ir aumentando en articulaciones, añadiendo articulaciones a la altura del cuello, a la altura de las rodillas, ambas, o añadiendo múltiples segmentos que permiten el cambio de posición y de posturas muy variadas para el paciente y que se pueden gestionar con facilidad. Actualmente, aunque todavía hay excepciones, pero estas articulaciones están motorizadas con un mando de distancia, tanto para uso del paciente, normalmente con un mando que utiliza el paciente desde estando metido en la cama, como otro a los pies de la cama para utilizarlo por parte del personal sanitario sin tener que acceder a la cabecera. Además del movimiento de las articulaciones, hay un sistema para subir y para bajar la cama que va a facilitar el que el paciente suba o baje de la cama y va a facilitar la labor de los profesionales. Por lo general el paciente bajará a la cama para salir de ella o los profesionales subirán la cama para trabajar con menor carga lumbar a la hora, por ejemplo, de hacer la cama o de tomar una temperatura. Las camas siempre cuentan con frenos para facilitar el que no se desplacen, porque tienen ruedas para facilitar el desplazamiento. Antiguamente llevaban unas barandillas independientes que se ponían y quitaban, ahora son plegables y están incorporadas a la cama y simplemente se levantan y tienen un sistema de bloqueo para que los pacientes no las puedan bajar en caso de que no deban bajarlas, y tienen incorporado un sistema para el goteo, para las perfusiones, y otro para una bolsa de diuresis a la altura del somier, en la parte de abajo de la cama. Aunque puede haber otras medidas, las más habituales en la actualidad oscilan entre 1,90 y 2 metros de largo, como una cama normal, entre 90 y 1,5 m, 90 centímetros y 1,5 m de ancho, ¿vale? Como una cama individual también normal, pero tienen entre 70 y 75 centímetros de altura sin el colchón. Son camas muy altas, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que decíamos, para evitar los problemas lumbares del personal cuando está trabajando sobre el paciente. Ya hemos dicho antes también que debe colocarse de forma que no esté pegada a la pared, es decir, que tenga lados libres. Se va a pegar a la pared solo por la cabecera y va a dejar 3 lados libres para mayor comodidad del personal. No debe estar debajo de la ventana directamente, ni debe estar demasiado cerca de alguna puerta. De esta forma, el acceso al oxígeno, al vacío, a los sistemas de suelo, a las luces que están fijas en la pared, se van a hacer por el cabecero, y todos los demás sitios van a estar libres para la libre circulación del personal y eliminar la sensación de agobio del paciente si está muy pegada a una pared. Esta sería una cama con 5 segmentos, perdón. Uno aquí, no, esto lo parece, pero no es. Un segmento para la parte superior del cuerpo, otro para la pelvis, otro para los muslos y otro de rodilla para abajo, ¿vale? Esta sería de 4 segmentos con 3 articulaciones. Tiene el sistema de elevación, veis que la cama es muy alta,
la rueda con los sistemas de frenos, las barandillas que se pueden escamotear, el mando para control de las articulaciones y de la altura, que sube y baja en altura. Este no tiene un control en los pies, últimamente yo las últimas que he visto tienen control en los pies, sistema de suero y soporte para la bolsa de diuresis. Esta sería una cama con múltiples articulaciones, ¿veis? Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos, 6 articulaciones, lo demás lo tiene todo igual, los frenos, alturas, mando, barandillas incorporadas, todo, solo que bueno, esta es más compleja, permite más posiciones. Y esta sería una cama sencilla, más propia de, por ejemplo, una residencia geriátrica, en la que a lo mejor el paciente no necesita tanta movilidad porque no tienen una enfermedad concreta, son simplemente, entre comillas, personas mayores y esta es muy antigua, tiene un sistema de manivela, no tiene ruedas, ¿vale? Es como otro perfil de cama, pero también con una ligera articulación. Esta es muy sencilla. Luego, para pacientes especiales, aunque habituales, que son los niños, ¿vale?, están las camas infantiles. Va a haber distintas camas infantiles en función de la edad y del problema que tengan los pequeños. Las camas corral son las camas pequeñas de plástico transparente, situadas sobre un armazón bastante elevado, que proporciona una altura para que la madre desde la cama pueda atender al recién nacido. Son las camas que se utilizan para los recién nacidos. A veces tienen un armario incorporado en la parte de abajo, donde se guardan los pañales, donde se guarda la ropa, otras veces no. Todo depende un poco de la sencillez. No tienen colchón, simplemente tienen una manta. Los niños pesan muy poquito, no se hacen daño, con lo cual no necesitan un colchón. Y, bueno, pues son estas de aquí, ¿vale? Camas de neonato con armario o sin armario. Voy a ir pasando así delante y atrás para que las veamos directamente sin tener que esperar a verlas todas. Una cuna térmica es una cuna similar en cuanto a forma a la cama de corral, pero tiene un sistema de calor radiante para mantener la temperatura de los recién nacidos. Entonces, esto sería una cuna térmica. Es similar en el sentido de que es transparente y tiene cierta altura, pero tiene un mecanismo de calor radiante que va a mantener el calor a un niño sin necesidad de tener en un ambiente cerrado. Luego una cama de niño, ¿vale? Va a ser una cama pues para niños ya mayores, que ya tienen un tamaño determinado, a partir de que ya no son recién nacidos. Son parecidas a las de adulto, pero más pequeñitas, y tienen barandillas incorporadas regulables en altura, etcétera, ¿vale? Que sería esta, por ejemplo, amarilla. Ya tiene un somier con articulaciones, pero bueno, es de cama tipo cuna, como las que hay en las casas para los niños hasta que pasan a las camas grandes. Y luego las incubadoras son unas camas especiales, normalmente para prematuros, para recién nacidos prematuros, que se caracterizan por poder generar y mantener un ambiente controlado de temperatura, humedad y concentración de oxígeno para bebés que no pueden por sí mismos controlar la temperatura, la humedad y la concentración de oxígeno. Entonces va a permitir esta atmósfera cerrada, todo monitorizado, y facilita la manipulación del neonato desde el exterior a través de unos guantes o unas puertas que se utilizarán o no dependiendo de la necesidad de aislamiento que vaya a necesitar el bebé. Entonces permiten monitorizar constantes vitales, conectarse a un respirador, aspirar secreciones, utilizar nebulizadoras, lámparas de fototerapia para reducir la hiperbilirrubinemia producida por el nacimiento prematuro, etcétera. O sea, se puede controlar la tensión arterial, el pulso, el número de respiraciones, la saturación de oxígeno, todo es controlable. Entonces, esto sería una incubadora, ¿vale? Sería como mantener al bebé en la atmósfera en la que debería estar todavía por el tiempo con el que ha nacido. Aquí está el sistema de monitorización, las
Estas ventanitas es por donde se meten las manos para tratar al bebé, que pueden estar cerradas por completo, llevar unos guantes acoplados, o pueden estar abiertos porque se permite cierta circulación del aire con el exterior. Las concentraciones de oxígeno elevadas pueden provocar ceguera. A los niños a veces en las incubadoras les vendan los ojos y da una sensación un poco de impresión, ¿vale? Pero bueno, es una cosa que se hace así para evitar ese daño. Luego hay otras camas especiales, como las camas ortopédicas o traumatológicas o camas de Judet, que son camas indicadas para pacientes traumatológicos, ¿vale? Pero que necesitan el uso de tracciones. Una tracción es una técnica terapéutica que consiste en alinear e inmovilizar una extremidad a través de cordones, poleas y pesas. Por ejemplo, se coloca una estructura, un vendaje colocado que termina en una correa, esa correa se cuelga a través de una polea y se le cuelga una pesa, y de esa forma se mantiene una articulación estirada o una fractura alineada antes de una operación. Cuenta con algunos sistemas complementarios. De entrada es una cama que puede ser más o menos normal y lleva un armazón alrededor que se llama marco de Balkan, que es donde se van a colocar todos los suplementos, como las poleas o un triángulo de Balkan o un asa para agarrarse, ¿vale? El trico, ¿qué sería esto? Esto sería una cama más o menos normal, y digo más o menos porque esta es un poco compleja. Esta es una cama ortopédica continua, o sea, siempre está utilizada como cama ortopédica. ¿Veis? Este es el marco de Balkan, este es el triángulo que sirve para que el paciente se agarre y se movilice. Y de todos estos sitios se cuelgan las poleas, se cuelgan las pesas y sirve para las distintas técnicas terapéuticas del paciente. Luego están las camas circoeléctricas, que ya prácticamente no se utilizan o no se utilizan. Yo nunca he visto ninguna en un hospital y me ha costado mucho encontrar fotografías. Son camas indicadas para pacientes con quemaduras muy graves o con lesiones medulares o con politraumatismos, o sea, pacientes a los que apenas se les puede mover, bien por las quemaduras, por la lesión de la espalda o por las multifracturas que tengan en el cuerpo. Está formado por dos estructuras circulares que producen una rotación sobre un eje transversal. Y la intención es minimizar la presión que ejerce el paciente sobre su propio cuerpo contra el colchón y facilitar el movimiento sin tocarlo, ¿vale? Estas son de las pocas fotos que he encontrado, fotos, no dibujos, de camas circoeléctricas. ¿Veis? La cama está montada sobre este chasis. Esta sería la cama. Está montada sobre este chasis circular que gira con un motor que está colocado aquí abajo. Entonces yo tengo un paciente que está colocado boca arriba, le aplico el sistema de volteo, le pongo como un sándwich sujeto con unas correas y le puedo movilizar simplemente para cambiar la presión de los puntos de apoyo del cuerpo, o darle la vuelta y dejarle un tiempo boca abajo para minimizar el apoyo sobre la espalda y que no se ulcere en una persona que no se puede mover, ¿vale? Entonces, esto está en desuso porque hay camas que facilitan la labor y son menos excesivas, son menos grandes. Unas son las camas de levitación o Clinitron, ¿vale? Son camas dedicadas a pacientes de quemaduras graves y también de politraumatizados y también de lesionados medulares. Son camas indicadas para el mismo tipo de paciente. Son camas que están formadas por una cavidad llena de bolitas de vidrio que van a fluir mediante un mecanismo, un flujo de aire, y van a estar las bolitas cubiertas, son muy pequeñitas, cubiertas con una tela de poliéster, y el paciente está colocado encima, y el movimiento de las bolitas va a mantener al paciente medio flotando en esa estructura. Así disminuye los puentes de contacto sobre el cuerpo del paciente. Aquí vemos dos camas diferentes de este estilo, ¿vale? Y ahora vamos a ver un vídeo viéndola en funcionamiento. Aquí podemos ver una cama Clinitron. Veis cómo las burbujas, las micropompitas vibran y hacen como flotación. Se coloca encima una sábana y al paciente, en este caso un niño que no se pueda mover,
está colocado encima. Entonces se activa el sistema, se regula la temperatura para que no provoque una hipotermia y se tapa a la persona para que el sistema haga su función de estar masajeando al paciente. Luego otras camas especiales son las camas Rotorest, que son camas indicadas para pacientes que han sufrido también politraumatismo, lesiones medulares, etc. Y ahora va a mantener al paciente sujeto, pero girando constantemente sobre un eje longitudinal, es decir, a lo largo de la cama. Va a tener que estar sujeto, como vamos a ver ahora en un vídeo también, y veréis que son muy aparatosas, pero son necesarias para cierto tipo de este tipo de pacientes. Y luego las cámaras hiperbáricas son camas más o menos normales, pero situadas dentro de un tubo que genera una atmósfera de oxígeno puro y a alta presión. Y sirven para tratar enfermedades muy concretas, sobre todo embolias gaseosas que se producen por accidentes de buceo, intoxicaciones por monóxido de carbono o infecciones de gangrena gaseosa por Clostridium perfringens. Vemos aquí una cama Rotorest, ¿vale?, que ahora la vemos en un vídeo funcionando, y vemos aquí una cámara hiperbárica o una cama hiperbárica, que es más una cámara para terapias concretas que una cama para estar durmiendo en ella de forma habitual. Aquí vemos un caso de un paciente en una cama Rotorest. Vemos que está colocado bien sujeto con todas las estructuras que impiden que se mueva lateralmente y como la cama va girando despacito en torno a un eje longitudinal para minimizar la presión que el cuerpo ejerce contra el colchón y el paciente no se ulcere. Entonces, esta cama tiene unos sistemas de control que permite el movimiento tanto automatizado como manual. Luego, como accesorios, una cama hospitalaria va a tener una serie de elementos, a veces incorporados, a veces de quita y pon, ¿vale?, como son las barandillas o rejas de seguridad para evitar caídas del paciente y que también van a ayudar a la movilización para que el paciente se sujete cuando se le tiene puesto en decúbito lateral y se está haciendo la cama por el otro lado, por ejemplo. Lo veréis cuando veáis cómo se hace la cama hospitalaria. Protectores de las barandillas, de tipo almohada o bolsas de polietileno hinchadas o rellenas, que sirven para que el paciente no se haga daño contra las barandillas. Cuñas tope o pequeñas almohadas o pequeñas estructuras triangulares, circulares, etcétera, acolchadas, que sirven para mantener la estabilidad del paciente de algún segmento del cuerpo. Son como cojines, pero en formas concretas para meter, por ejemplo, en la espalda de una persona que está en una silla de ruedas, o en un lado para una persona para girarle de un lado, o bajo las piernas para que las doble, etcétera. Luego, soportes para los pies son unos sistemas que se ponen en los pies en el piecero de la cama, acoplado, y sirve para mantener los pies del paciente encamado, de forma que evite la flexión plantar o el pie de péndulo, que son problemas en las articulaciones y en los tendones de los pies debido a un paciente encamado de larga duración. Arcos de protección o arcos de cama son unas estructuras antiguamente metálicas, ahora de plástico, que se ponen bajo la sábana y sobre el paciente, son como un arco así, ¿vale?, y que sirve para poder arropar al paciente sin que la ropa le esté rozando ni ejerciendo presión, por ejemplo, porque tenga quemaduras. Una tabla de cama o tabla de fractura se coloca bajo el colchón para pacientes con lesiones de espalda o con lesiones de tipo que deba evitar la movilidad de alguna articulación. Soporte para la bolsa de diuresis, que se coloca abajo a la altura del somier para colgar la bolsa de la orina y que esté siempre por debajo del nivel de la vejiga, que es el sitio donde tiene que estar. Los estribos o los triángulos de Balkan, que ya hemos dicho antes que eran para agarrarse y hacer pequeños desplazamientos corporales dentro de la cama. Y alguna otra cosilla más que hayáis visto alguna vez en una cama. El siguiente apartado clave dentro de las camas hospitalarias son los colchones. Los colchones sirven para que los pacientes descansen convenientemente y para evitar que aparezcan las úlceras por presión en el caso de pacientes que están encamados durante mucho tiempo. Van dentro de una funda semipermeable para evitar que el sudor, las eliminaciones o el deterioro el derrame de la comida o de algún fluido pues lo deteriore con el tiempo.
Hay varios tipos de colchón que se va a utilizar en función del riesgo de aparición de úlcera por presión. Entonces vamos a hablar de colchones normales y colchones especiales. Los colchones normales son los colchones de espuma. Están formados por una pieza o por varias piezas, perforados o cortados o con distintos espesores de espuma, con formas, ¿vale? Que entre todo ello va a evitar o a minimizar que se provoque úlcera por presión por compresión del cuerpo, por fricción, por maceración, por roce, etcétera. Lo veis en TV, lo que son las úlceras por presión con detalle. Aquí simplemente es hablar un poco de los colchones. Actualmente estos colchones no son de las espumas antiguas, sino que son de espumas de poliuretano o espumas de viscoelástica que ejercen menos tensión sobre la piel cuando se estiran, o en la misma línea los colchones de látex. Pues los colchones de látex al principio se empezaron a utilizar como sustituto de los colchones de espuma normales, pero la aparición de los poliuretanos y de las viscoelásticas prácticamente los han eliminado porque el látex es un elemento muy pesado y los colchones de látex son caros. Luego hay colchones especiales como los alternating, que son colchones de aire que tienen una serie de tubos que se llenan de forma desigual. O sea, tienen como dos sistemas de tubos que se van a llenar de aire y cuando se hinchan unos se deshinchan los otros, de forma alternativa, de ahí el nombre. Entonces, mientras están hinchados los colchones pares, digámoslo así, están deshinchados los impares, de forma que el paciente no está apoyado en la misma parte del cuerpo en ningún momento y va minimizando la presión que hace el paciente sobre el colchón y que el colchón le devuelve al paciente por la tercera ley de Newton, por la ley de acción-reacción. Los colchones de agua son colchones que llevan en su interior agua a 37 grados, porque si no puede producir una hipotermia, y permiten repartir la presión que ejerce el colchón sobre el paciente. Apenas se usan porque pesan mucho y porque los colchones alternating cada vez son más eficaces y entonces han perdido su utilidad, aunque tuvieron un tiempo en el que se usaban. ¿Veis? Estos son colchones de espuma, especiales para úlceras de presión de riesgo 1, riesgo 2 y riesgo 3, es decir, de más riesgo. Veis las distintas formas, las distintas perforaciones, los distintos espesores, los colores son distintos espesores. Eso va a hacer que la tensión que ejerce el colchón al deformarse contra la piel del paciente varíe y el riesgo de aparición de úlceras por presión sea mucho más bajo. Este es un colchón alternating completo, tiene un grosor de colchón normal. Se van inflando unos tubos y desinflando los otros con este sistema que está colocado debajo de la cama, pero también los hay finitos que se ponen encima de los colchones normales y que cumplen la misma función. Y por último, vamos a ver otro elemento de la cama, que es la ropa de la cama, ¿vale? Entonces, la cama hospitalaria debe tener una ropa de cama que combine la comodidad del paciente, por una parte, con la eficiencia de trabajo de los técnicos y del personal de enfermería. Entonces está formado por las piezas clásicas de una cama normal de nuestras casas y por otros elementos especiales que solo tienen este tipo de camas. Cubre colchón y una funda de almohada, ¿vale? Con intención protectora. Un empapador de celulosa o de algún otro tipo de material, que es una pieza impermeable, desechable, que se coloca sobre la sábana bajera para evitar que ésta se manche con las eliminaciones del paciente. Va doblado a lo ancho y con el derecho hacia el interior para facilitar su despliegue y colocarlo. Cuando hablamos de cómo se dobla, la importancia de cómo se dobla una sábana es precisamente a la hora de luego irla a colocar. Si siempre están colocadas de la forma óptima, siempre están dobladas de la forma óptima, siempre será más fácil ponerlas y se podrá automatizar la forma de hacer la cama. Si cada vez vinieran dobladas de una manera, tendremos que estar mirando cómo están colocadas para empezar a hacer la cama. La manta es para abrigar al paciente, solo que la temperatura de los hospitales, ya hemos dicho que está entre 22 y 26 grados, no hace necesarias mantas de lana. Entonces son mantas de algodón que abrigan sin pesar y se doblan a lo ancho y con el derecho hacia el interior. La colcha se dobla igual, también son de algodón, ¿vale? Y cubre las sábanas y la manta.
Y luego las sábanas tiene, en un principio, las sábanas normales, la bajera, que es la que está sobre la funda del colchón, que va sobre el colchón y puede ser con esquinas ajustables, aunque en los hospitales se tiende a que no, ¿vale? Por distintas razones, entre ellas porque implica una goma que con los lavados a alta temperatura de las lavanderías industriales se pueden estropear. Entonces se doblan y además dificultan el doblado, se doblan a lo largo y con el derecho hacia el interior. La entremetida, que es una sábana pequeña que sirve para impedir el contacto directo del paciente con el empapador. O sea, se pone la sábana bajera, el empapador, la entremetida. La entremetida es una sábana corta. Se dobla a lo ancho y con el derecho hacia el interior. Va a facilitar que nosotros giremos al paciente tirando de la sábana. Si lo hacemos directamente desde el empapador, probablemente lo rompamos. La sábana encimera, que es la sábana que va a tapar al paciente y que tiene 2 líneas verticales normalmente para facilitar el centrado, se dobla a lo ancho y con el revés hacia el exterior, y el almohadón, que es la sábana para la almohada, como todas las sábanas de nuestras casas.